de la intención genocida de los nazis es que se forma la resistencia armada. Y de ellos, con honor y respeto, en mi último libro, gracias por mencionarlo, Samantha, el Panteón Femenino de la Shoah, voy a mencionar a las mujeres combatientes, partisanas y mensajeras de Varsovia en la rebelión. Pero tenemos tres antes de la Gran Rebelión que quiero mencionar. Y la primera es Lonka, Lea Koszybocka, jefa de las mensajeras del movimiento juvenil Dror. Al estallar la guerra, se sumó al movimiento siguiendo a su hermano, miembro del movimiento Ejalutz, el pionero. Fue jefa de mensajeras del movimiento Jalutz Dror en Varsovia para todas las regiones de Polonia ocupada, incluyendo el Watergau, anexado a Alemania. Como dominaba muchas lenguas y por ello pudo establecer contactos con alemanes, polacos, ucranianos y rusos. En Pesach de 1942, o sea, un año antes de la rebelión, fue enviada por Mordejai Tenenbaum Tamarov de Bialystok a Varsovia, llevando dinero y 4 revólveres para la resistencia. Fue atrapada en el cruce de la frontera en Malquinia, detenida como miembro de la resistencia polaca e interrogada por la Gestapo. En noviembre fue enviada como prisionera polaca a Auschwitz-Birkenau bajo los nombres falsos de Kristina Kosobowska y Bárbara Anne Branieska, y murió en Auschwitz-Birkenau, fue asesinada en Auschwitz-Birkenau en marzo de 1943. Eso ocurre antes de la rebelión que ella es capturada. La segunda es Lea Perstel, mensajera y combatiente del Dror también. Lea nació en 1913. La familia materna era rica y se dedicaba a en la red de colegios Tartu. En 1935 se unió al movimiento Ejalutz. Como parte de esta organización, fue una de las fundadoras de una nación docente dedicada a la enseñanza del hebreo en los kibutzim, en la formación en Polonia. En 1936 tomó parte de la Hashara en Vilna y después en el kibutz de Lodz. A principios de 1940 fue llamada para ayudar al centro de Jalutz en Varsovia. En el verano de 1940 estuvo a cargo de 70 jóvenes en la granja de Cherniakov, en las afueras del gueto de Varsovia. Aprovechando su apariencia aria y su dominio del idioma polaco, trabajó en la misión clandestina del otro lado, del lado ario de Varsovia. Algunas de sus actividades fue la dirección de organización, incluyendo intentos de última hora que fracasaron de obtener pasaportes latinoamericanos que permitiesen a los miembros de Varsovia escapar en 1926, como hija de Alexander Launder, que aquí está en su foto, que era un ingeniero sionista, copropietario de una fábrica de productos de madera en la calle Gieszka 30 en Varsovia, y colaborador con los archivos de Onek Shabbat. En su juventud, se unió al movimiento juvenil Hashomer Hatzair. El 16 de agosto de 1942, en el apogeo de la gran acción, la deportación masiva del gueto de Varsovia, Margarit Launder fue arrestada por los miembros de la policía del gueto junto con otros camaradas. La metió en un tren camino a Treblinka, pero lograron cortar el alambre de púas que bloqueaba la ventana del vagón de cargas, saltaron del tren y regresaron al gueto. La tienda del padre de Margarit Launder en la calle Geisha 30 fue un importante lugar de conspiración, donde se preparó la resistencia armada en el caso de la liquidación del gueto, y Margarit estaba en ese grupo. El 18 de enero, el levantamiento pequeño, Margalit y un grupo de combatientes de la Shomer Hatzair, bajo mando de Mordejai Anilevich, atacaron a un escuadrón de alemanes que acompañaba a los judíos a Lumsakplatz para deportación. Fue Margalit quien inició el ataque. Lanzó una granada a los alemanes en las intervenciones de la calle Zamenhof y Niska.
Los combatientes asaltaron a los alemanes, matando a varios e hiriendo a otros. Margalit murió junto a sus compañeros de la Shomer HaTzair. El único que sobrevivió a este ataque fue Mordejai Anilevich, quien agarró el rifle de un soldado alemán y logró escapar. Si miramos los pósters inmediatamente los pósters polacos de la judería polaca después de la guerra, 2 años y 3 años después, vemos en todos los pósters polacos a las mujeres judías con las armas en la mano. O sea, quisieron resaltar la valentía de que fueron las mujeres también combatientes. Miramos el monumento de Nathan Rapoport en Varsovia, que tiene 2 lados. Este es el lado de la deportación, compuesto por 12 personas simbolizando las 12 tribus de Israel, queriendo decir de que todo Israel fue deportado. Pero si miramos la parte delantera, en la parte delantera que es la resistencia, no son 12, son 7. ¿Qué quiso decir Nathan Rapoport con esto? Que no todos luchamos, sino solo una parte. Y si vamos de abajo para arriba, abajo, y aquí lo estamos viendo, aquellos que cayeron. Acá tenemos a la gente mayor que también luchó y lucha con una piedra, haciendo una analogía a David y Goliat. Aquí tenemos a los 3 combatientes, un joven con una daga, con un cuchillo en la mano, Mordejai Anilevich, herido en la mano con una granada. Y fíjense porque este es el detalle. Y no es casualidad que la única que mantiene un fusil en la mano es una mujer. Y para que quede claro que es una mujer, Nathan Rapoport la hizo con pollera, para que quede claro que es una mujer. Repito, el joven con una daga, Mordejai con una granada, y la única que mantiene un fusil es la joven, la mujer. Y arriba tenemos la mujer con el pecho desnudo, con el bebé en brazos, en el gueto en llama, tomada de, de Francia. En el monumento que se hoy puso en la calle Mila 18, el búnker de Mordejai Anilevich, donde cayó Mordejai Anilevich el 8 de mayo, en el obelisco en memoria de los combatientes, de los 51 combatientes hay 22 mujeres y 29 hombres. Y me permito mencionarlas por su nombre: Malka Alterman, Franka Berman, Tosia Berman, Nesia Kukier, Tova Frenkel, Mira Fugger, Miriam Hansdorf, Ruth Echman, Mira Isvika, Salke Kemien, Jutta Klechman, Jaffa Lewender, Rivka Pasamovic, Miriam Rothblack, Yardena Rosenberg, Salka, que es un sobrenombre, Basia Silman, Sija Spencer, Moniek Stengel, Shulamit Susjoboska, Rajela Silverberg y Sara Siegel. 22 mujeres y 29 hombres cayeron junto con Mordejai Anilevich en el búnker de Mila 18. Y creo que quizás lo más importante es cómo lo vieron los nazis. Y esto es un testimonio del general Jürgen Strupp, en su libro de Kazimierz Mojawski, Conversaciones con un verdugo en la celda del teniente general de la SS Jürgen Strupp después de la guerra. Cito: pero fue el fenómeno de las mujeres que empuñaban las armas, las mujeres soldado, algo que yo no podía comprender. Si no hubiera visto a esas mujeres judías con mis propios ojos, pensaría que exageran. Creo que no eran criaturas humanas, quizás unas diablas o unas diosas. Tenían los nervios de acero y eran tan ágiles como las mujeres de los circos. A menudo llevaban una pistola en cada mano y las disparaban a la vez. Eran unas luchadoras aguerridas hasta el último aliento y peligrosas en el cuerpo a cuerpo. Está hablando de mujeres madrijot de los movimientos juveniles, de chicas entre 16 y 20, 21, 22 años frente al ejército alemán. De todas ellas quiero presentar a Mira Fugger, del Shomer HaTzair. Mira fue novia de Mordejai Anilevich. En septiembre de 1939 se fue a Vilna con Anilevich y regresó a Varsovia en enero de 1940. En noviembre ambos se encontraban en el gueto de Varsovia. En el gueto, Mira trabaja en una pequeña sastrería. En 1942 trabaja como oficial de enlace en varios guetos. En febrero del 43 participa en el robo de la oficina de cajeros del Judenrat. Durante el levantamiento luchó en el llamado gueto central. El 8 de mayo de 1943, junto con Mordejai Anilevich y un grupo de 120 insurgentes, se encontraba en el búnker de la calle Mila 18. Cuando el búnker fue descubierto y rodeado por los alemanes, los combatientes no quisieron rendirse. Y después de la llamada de Arie Birner, la mayoría se suicidó.
Póstumamente, el 19 de abril de 1948, por decisión del presidente polaco, Mira Fugler recibió la Cruz de Plata en la Orden de Guerra Virtual Militare como heroína de Polonia. Le va a seguir Tosia Taube Altman, combatiente de la Shomer Hatzoir en Varsovia. Nació el 24 de agosto de 1919, aprendió polaco y hebreo y se destacó por su don para los idiomas y su amor por la lectura. El gimnasio hebreo, el movimiento juvenil Shomer Hatzair fueron importantes influencias ideológicas en su vida. Era una líder intrépida en la resistencia clandestina judía a la ocupación nazi. Tosia desempeñó un papel integral en el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943. Informó por teléfono sobre los éxitos del primer día de los combates a Antke Zuckerman, que estaba en el lado ario. Al tercer día, los alemanes comenzaron a incendiar sistemáticamente los edificios del gueto. Fue entonces cuando surgió la idea de pasar de contrabando a los combatientes al lado ario a través de los acantilados. El 20º día de la lucha, el 8 de mayo de 1943, los alemanes descubrieron el búnker en Mila 18 y le inyectaron gas para expulsar a los escondidos. Unos pocos luchadores solitarios lograron salir con vida. Entre ellos estaba Tosia Altman. Desde el lado ario fue alojada con varios compañeros en el ático de una fábrica de celuloide. Para acceder, utilizaron una escalera que luego fue retirada para evitar que descubriesen su escondite. Tosia murió el 26 de mayo de 1943 bajo la custodia de la Gestapo después de un incendio en el ático en el que ella se escondía y por lo tanto fue atrapada. Tenemos a Miriam Einsdorf, también combatiente de la Shomer Hatzair. Se convirtió en parte del liderazgo central del movimiento y fue elegida para representar al movimiento en el Comité Nacional Judío y el Comité de Coordinación Nacional. Como mensajera, fue a sucursales de los pueblos y ciudades de la periferia y estuvo entre los organizadores de la comuna urbana en la calle Nelivki 23 en el gueto de Varsovia. Durante la gran acción, la deportación de 1942, se refugió con sus compañeros del movimiento en la tienda de Alexander Launder, el padre de Margalit. En apoyo a la clandestinidad, Launder le permitió usar el teléfono en la fábrica para mantener contactos con el lado ario de la ciudad. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943, luchó en el escuadrón de combate de su movimiento comandado por Shlomo Vinogron en el área de las fábricas de Toben-Schultz y cayó en combate. ¿Qué pasó acá? Se me fue una. Ok, vamos a pasar entonces a Tzvia Lubetkin, combatiente del ROR. Tzvia se convirtió en una figura central en la rehabilitación de las actividades del movimiento DROR en Varsovia. Era responsable de los lazos organizativos y financieros con el Judenrat y la Jont, y se ocupaba de la renovación de la granja de entrenamientos de Akshara, establecimiento de un kibutz urbano, una cocina para sus miembros y de actividades educativas complicadas, incluyendo el establecimiento de una escuela superior clandestina en el gueto de Varsovia. En la primavera de 1942, sí era parte del núcleo del bloque antifascista, que fue la primera forma de organización de los combatientes judíos en el gueto de Varsovia. Estuvo en el gueto durante toda la época de la Gran Acción en el verano de 2042, en la cual la mayoría de sus habitantes fueron deportados a Treblinka. Tomó parte en el primer enfrentamiento armado con los alemanes en el gueto en la resurrección chiquita del 18 de enero. Y sobre eso, junto con después va a ser su esposo, Anke Zuckerman, ambos fundadores del kibutz Lojamea Getaot, dicen, vamos a defendernos. Solo teníamos que contestar a dos pequeñas preguntas. ¿Cómo y con qué? O sea, vamos a defendernos. Solamente tenemos que responder a estas dos pequeñas preguntas. ¿Cómo y con qué? Tzvia fue miembro de la compañía de sobrevivientes en la Asociación Judía Combatiente que luchó en la rebelión polaca de Varsovia, se llama en el 44. Y tras la represión encontró refugio en un departamento de escondite hasta la liberación de la ciudad en enero del 45. Después de la guerra, Tzvia estuvo activa entre los remanentes de los sobrevivientes Sheerita Plitá y la organización de Abrija, que emigró a Israel con ellos en 1946. Tzvia y su compañero de camino y larga vida Antke Zuckerman fueron de los fundadores del kibutz Lojamea Getaot. Tzvia dio testimonio en los juicios de Adolf Eichmann en Jerusalén. Murió en 1976. Sobre su lápida está escrito solamente la palabra Tzvia. En el testimonio que da
en el juicio de Eichmann, cito: sabíamos que nosotros, los débiles, finalmente los venceríamos, porque esa era nuestra fuerza. Creíamos en la justicia, en el ser humano, en un régimen diferente al que ellos promovían. Seguimos adelante. Havka Fullman, mensajera del Dror. Ella lucha en Varsovia, va con Mordejai Anilevich a Cracovia y es atrapada en Cracovia, en la rebelión de Cracovia, que fue medio año antes de la rebelión en Varsovia, en la noche de Nochebuena, el 22 de diciembre de 1942. Fue atrapada como resistente polaca y no judía y enviada a Auschwitz como polaca y no como judía, y sobrevivió a Auschwitz-Birkenau, también ella fundadora del kibutz Lohamei Agetaot. Aquí la tenemos a Havka Fullman con Anke Zuckerman. Acá tenemos a Hanna Hanke Plotnitska, mensajera y combatiente del Dror, que es nada más y nada menos que la hermana de Frunka Plotnitska, la mitológica comandante mujer de la rebelión del gueto de Vendin. Ella, su hermana Frunka, cae en Vendin y Hanka cayó en la rebelión del gueto de Varsovia. Aquí tenemos a Dvora Baran, combatiente del Dror en Varsovia. Cuando Stroop dice, y las mujeres que disparaban con las dos armas en la mano, se refería a Dvora Baran. Él vio a Dvora Baran. Dvora Baran fue para ella aquella que decía, eran odiosas, no sabía definir el heroísmo de las mujeres judías combatientes. Vamos a pasar entonces a Rivka Pazmani, coordinadora de activadores del Akiva. Fue miembro del movimiento de Akiva y en la sesión de lucha del gueto de Varsovia. Fue asignado a un escuadrón de combate comandado por David Novodosky y luego se unió al escuadrón de combate de Verbroiden. En el levantamiento del gueto de Varsovia, en abril de 1943, luchó en el búnker central en la calle Mila 29 y continuó luchando aunque resultó herida. A pesar de sus heridas, salía de noche del búnker aislados y llevaba comida a los camaradas. El 8 de mayo estaba en el búnker de cuartel general de Mila 18 cuando fue descubierto por los alemanes. Rivka se suicidó para no caer en manos de los alemanes. Antes de suicidarse, le disparó a otra luchadora, una mujer que le había pedido que lo haga. Tenemos a Miriam Rothblatt, combatiente del Anoar Atzioni. Tenemos también a Shoshana Matzbo, combatiente de la Noar Atzioni, que luchó también en el sector de las fábricas de cepillos y murió en combate en 19 de abril de 1943. Tenía 26 años. Aquí está con su novio Yakov Prushek, que también cayó en la rebelión del gueto de Varsovia. Tenemos del movimiento juvenil Gordonia, Agutka Kawenowski. Tenía 24 años, era técnica dental, tesorera de organización de combate, responsable de espionaje, luchó en el gueto central y luego con los partisanos en el bosque de Bishkov, muerta en combate con los partisanos en 1944. Tenemos a Emilia Krosova, la mensajera del Beitar, que es sobreviviente y después de la guerra emigró a Israel. Tenemos a Paula Fried, combatiente también de Beitar, que cayó en la plaza Muranovska, en el combate de Beitar en abril del 43. Tenemos a Ela Neiburg, también combatiente del Beitar, que cayó el 19 de abril de 1943, luchando y ayudando a los heridos en el combate, muerta en batalla en la playa de Muranovska el 27 de abril de 1943. Se me está haciendo cortito el tiempo, entonces voy a hacerlo más rapidito. Tenemos también combatientes de Coalición. Tenemos combatientes también del movimiento juvenil Bund, los bundistas, los antisionistas, que también lucharon. Ella, sobreviviente, emigró a los Estados Unidos después de la guerra. Y este es un caso verdaderamente muy interesante. Nyuta Wanda Teitelbaum, subcomandante de un grupo de los combatientes en el gueto de Varsovia. Tenía 26 años, era estudiante de historia y comunista. Fue subcomandante de un grupo de combatientes en el gueto de Varsovia, una de las más legendarias y valientes mensajeras y luchadoras. Se cita a Nyuta diciendo: soy judía. Mi lugar está en la lucha contra los nazis por el honor de mi pueblo y por una Polonia libre. Los alemanes la apodaron la pequeña Wanda de las trenzas. Actuó como mensajera de las organizaciones de combate judía y de la comunista La Guardia Ludova, y también contrabandeó armas y personas.
Como luchadora de resistencia, era conocida por sus trenzas en el cabello y vestirse como una campesina polaca y entrar en casas y oficinas disfrazada para matar a nazis. Aprovechó su apariencia inocente para entrar en el cuartel general de la Gestapo y le disparó en silencio a un oficial de la SS que estaba sentado en su escritorio. En 1943 disparó contra 5 soldados nazis en un día. Colocó una bomba en el cine Kammertrep de Varsovia, que era frecuentado por soldados nazis en enero de 1943. Durante la guerra fue buscada por la Gestapo, que ofreció una recompensa de 150.000 zlotys por su cabeza. Nyuta evitó la captura durante casi 3 años, pero en julio de 1943, 2 meses después de que terminara el levantamiento del gueto de Varsovia, la Gestapo irrumpió en su habitación antes de que pudiera tragar una píldora de veneno. Después de 2 semanas de torturas y sin delatar a sus compañeros, fue ejecutada. Tenía 25 años. Para los alemanes, ella era la pequeña Wanda de las trenzas. En la clandestinidad polaca se hizo famosa como la heroína de Varsovia. Y tenemos también a 7 mujeres que activaron en los archivos de Onek Shabbat del historiador Emanuel Ringelblum. Estas son las 7 mujeres que trabajaban para Emanuel Ringelblum en los archivos de Onek Shabbat: la periodista y escritora y ensayista Rachel Auerbach, la poetisa Enrika Lasovert, la periodista y traductora Cecilia Slapokova, la periodista Gustava Jarerka, la artista y pintora Gela Sekerstachen, Batia Teminkin-Berman, la bibliotecaria del gueto de Varsovia, y Salomea Obstrojka, encargada de la cuarentena de los refugiados que llegaban al gueto de las aldeas vecinas. Rachel Auerbach escribe un diario, y en él escribe: no hay palabras que puedan expresar lo que ha sucedido. Aquí tenemos al documento clandestino, y esto, que es verdaderamente importante, ya casi estoy en el final, para no robarle tiempo a Jessica, que tiene temas muy importantes que presentar. 2 segunditos que lo muevo esto. Ay, caramba, 2 segunditos, no sé qué pasó ahí, que estoy que no pongo estas cosas. Muy bien. Escribe la noche de Pesach, escribe Rachel Auerbach. La noche de la rebelión del gueto de Varsovia. Y esa noche del martes, la primera noche del levantamiento, ellos aún hacían el ceder de Pesach en el gueto. Y en las profundidades de los refugios, en departamentos desolados, ellos leen la Agadá. Y la esclavitud del faraón en Egipto se fusiona con lo que nos hace el malvado Hitler. Los judíos de Varsovia recordaban los milagros del éxodo en Egipto y hablaban sobre el levantamiento. Alababan los actos de los jóvenes luchadores de las calles Mila, Zamenhof, Nalevsky y Muranovska. En su imaginación, ancianos y jóvenes se unieron mentalmente con la guerra de liberación de sus antepasados. Ellos sabían que estaban destinados a la destrucción, y en el umbral de la redención, ellos cantaban y lloraban. Enrika Lasovert, la que va a escribir el famoso poema de los niños contrabandistas que siempre citamos. Y como epílogo quiero terminar con dos mujeres que creo que es importante mencionar. Clara Segalovich, la actriz judía fusilada en la cárcel del Paviak. Fue una actora famosa y reconocida, una estrella de cine y del teatro judío. Actuó en los teatros de Varsovia, de Lodz y de Vilna. En 1937 quiso expandir sus actividades y organizó un teatro juvenil permanente independiente que sería administrado por el actor Mordechai Masov. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el gueto de Varsovia, donde trabajó como empleada en el departamento de ropa de autoayuda social dentro del gueto de Varsovia. Junto con su segundo marido, Leon Neuhatz, director del Joint en Varsovia, fueron arrestados unos días antes de la primera acción de liquidación del gueto como ciudadanos de un país extranjero con pasaportes argentinos falsificados. Los colocaron en la prisión del Paviak y fueron fusilados a finales de julio, los dos, de 1942. Y quiero terminar con una lectura que podría llegar a parecer menos importante, pero no la es. Y quien la cita es Marek Adelman, en su libro También hubo amor en el gueto, que relata la historia de Pola Lifshitz. Pola Lifshitz nació en Varsovia. Asistió a la escuela yidishista Chisko, como miembro del movimiento juvenil budista Zukunft.
Era un adolescente cuando dirigía en el gueto de Varsovia un teatro para niños en la calle Chromalna. Resultó tener un gran talento y una enorme